puso en mi corazón. Mientras la leía a la palabra, el Espíritu Santo me activaba, porque hay muchas cosas que el pueblo de Dios no recibe, porque no escudriña la palabra, no profundiza la palabra. Y con este mensaje Dios nos va a hablar en esta noche como ya me habló a mí, y les puedo asegurar que me hizo llorar varias veces, porque muchas veces por la ignorancia de conocer la palabra, muchas veces pecamos, ¿no? Sin darnos cuenta. Y con esta palabra vamos a entender, porque Dios nos va a hablar, el Espíritu Santo. Voy a estar orando para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Amado Padre del cielo, glorioso, poderoso Rey eterno, como siervo y ministro de tu palabra, vocero de tu palabra, Dios, en esta hora, toma el control, el dominio de mi mente, de mi intelecto, de mis emociones. Señor, y trae palabras a mi corazón, palabras de tu corazón, Señor, para dar a tu pueblo. Y pasas el carbón encendido por mis labios, Señor, limpiándome y purificándome, Señor, porque es tú, amado Espíritu Santo, el que estarás hablando por medio de mi boca, porque solamente soy instrumento de tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 12 del 1 en adelante. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Diga, muy manso. Ahora diga, yo soy muy mansa. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el 4 dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. En el 5 dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo lo que dice la palabra. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer de Moisés. Estaban murmurando, dice la palabra. Y sabe que la murmuración contra un hijo de Dios trae consecuencias y a veces graves. Trae mucha consecuencia por la cual muchas veces hablamos del siervo de Dios, de una sierva del Señor o de un hijo de Dios entre hermanos en Cristo. Y eso trae consecuencia porque la murmuración Dios no acepta. Porque la murmuración trae situaciones complicadas, trae enfermedades, trae pobreza, trae miseria, trae contienda, trae pleito. Porque es algo como que están hablando con Dios en contra del Dios poderoso. Cuando uno habla en contra de alguien que es un ungido de Dios, están hablando justamente de Dios. Por eso la palabra dice acá, María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién habló primero? María. María estaba murmurando por la esposa de Moisés, porque la esposa de Moisés, y la Biblia no lo dice, se llamaba Zipora. Era de la región de África, era una mujer morena. Y ellos eran, en el tiempo de los hebreos, era un trigueño, eran personas más de rostro, de piel más clara. Pero María y Aarón estaban hablando de la esposa de Moisés. Y la palabra dice que Dios los escuchó, que estaban hablando de su siervo Moisés. Por eso cuando nosotros tenemos que hablar con alguien que conocemos la palabra, primero tenemos que orar por la persona. Porque Dios está escuchando todo lo que nosotros queremos hablar de esa persona, y más a un ungido. Hay que tener temor y temblor. Esta palabra me llenaba, ¿no? Mi corazón, un temor reverente a Dios. Porque muchas veces sin querer hablamos de alguien, una hermana o un hermano en Cristo. Y sabe que todos tenemos a Cristo en nuestra vida, somos todos hijos de Dios. Si yo hablo mal de mi hermano o de mi hermana, estoy hablando en contra de Dios. Yo mismo estoy pecando con hablar o murmurar cosas que a Dios no le agrada. Acá pasó algo tremendo, porque obviamente que había un celo. María y Aarón y Moisés eran hermanos, pero ellos estaban ahí porque Dios había llamado a Moisés con un propósito, ¿no? De sacar al pueblo hebreo de Egipto. Ese fue el llamado de Dios a Moisés. Y cada uno de nosotros Dios nos llamó con un propósito. Y nosotros tenemos que saber que Dios fue el que nos llamó. Dios nos dio un lugar en la iglesia y a veces nosotros nos vamos murmurando del lugar. Y Dios lo escuchó. Por eso la persona que se aparta de las cosas de Dios sigue murmurando y eso es peor, porque sigue pecando. Está hablando en contra de Dios Todopoderoso. Por eso es tremendo. Y eso que era hermana de Moisés,
y Aarón era su hermano, ellos hablaban en contra de su hermano. Tremendo lo que estaban haciendo. Y dice la palabra que hablaban por la mujer, ¿no? De la forma como ella era, una mujer negra, morocha, no sé cómo era. No lo dice exactamente que era oscura. Pero todos sabemos que la región de los musulmanes, la mayoría, los africanos, son todos morochos, son morenos. Pero bueno, Dios le dio la mujer que realmente se merecía a Moisés. Pero ¿por qué sus hermanos estaban en contra de su propio hermano? Y más que nada, Dios había llamado a Moisés como el hombre que iba a sacar al pueblo israelita. Y a veces nosotros tomamos esa atribución y no nos damos cuenta. Porque a veces en nuestra casa, en nuestro hogar, existe algo que a mí me pasó. Mi madre siempre tuvo un gran aprecio por mi vida. Era el hijo preferido de ella. Y entre mis hermanos había un gran celo, ¿no? Pero no sé por qué, porque Dios ya había sido, yo no sabía, Dios ya me había escogido como siervo de Dios. Y aún hoy en este tiempo mis hermanos no me tienen en cuenta, ¿no? Y eso es lo que, ahora yo no puedo hablar mal de mis hermanos, yo quiero que ellos se salven. Por eso la palabra decía que tenemos que ser muy mansos. Porque una persona que es muy mansa, nosotros soportamos muchas cosas, injusticia. Pero la persona que todavía no ha sido realmente muy mansa, todavía, como dicen los jóvenes, le salta la chaveta. Pero Dios trata con nuestra vida y nos enseña que nosotros tenemos que saber soportar. Si Cristo mismo, siendo Dios, soportó tantas cosas, cuando el anhelo y el corazón de Dios era que la gente se salvara. Nosotros, ¿cuál es el propósito nuestro? Ser vocero de Dios, hablar de la salvación a nuestros seres queridos. Y por esa causa vamos a ser aborrecidos, despreciados, ignorados. Aún desde cuando somos niños, muchos han sido dejados, apartados, fueron rechazados, fueron abandonados, fueron maltratados. Obviamente que no todos pasamos por ese momento, pero hay mucha gente que ha sido ignorada y aún hoy siguen ignorando, porque nosotros no pertenecemos más a la raza de este mundo. Nosotros somos ya hijos de Dios. Y por esa causa, nosotros hoy decía la canción, que le exaltamos a Dios como locos. Porque nuestro corazón está gozoso de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Y lo hacemos con ese gozo, con esa paz. A pesar que te puedan decir cuántas cosas que dice el hombre del mundo a nuestra vida, nosotros tenemos que hacer oídos sordos y darle gloria a Dios. Porque de todas las cosas que te puedan estar pasando, cualquiera sea la mala noticia, hay que rechazarla en el nombre de Jesús. Porque no viene de la boca de Dios. Dios dice que seremos sanos, libres, bendecidos en abundancia. Y nosotros no podemos aceptar que el enemigo nos venga con cosas que realmente Dios no dice. Todo lo que dice la palabra de Dios, eso es de Dios. Pero lo que dice el hombre no viene de Dios, viene del otro que domina el mundo. Por eso nosotros no tenemos que aceptar. Inmediatamente hay que decirle al diablo inmundo: te rechazo, diablo, de lo que me está diciendo, porque yo soy una hija de Dios, un hijo del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, aquel que
que nada es imposible. Solo es cuestión de esperar. Porque Dios, de alguna manera, prueba nuestra fe, nuestra perseverancia, porque en eso donde Dios se glorifica, hermano, porque Dios quiere que seamos testimonio del poder de Dios. Y acá ellos estaban en un lugar de privilegio. ¿Sabe lo que es estar al lado del ungido de Dios? ¿Cuántos desean estar, aunque sea 10 minutos con Moisés? 10 minutos. ¿Sabe lo que es eso? Estar al lado de un hombre ungido. Un hombre que estaba, dice que Dios le dijo que Moisés era su amigo. Que él era un hombre, ¿no?, que lo amaba. Un hombre porque tenía un corazón muy manso. Era un hombre que le decían cosas y él solamente oraba y pedía misericordia al Padre. Y fíjese, mientras que vamos desarrollando la palabra, la esposa de Moisés seguramente habrá visto los desprecios que le hacían, ¿no? El rechazo, ignorándola de la forma como era ella, que no era de la misma raza. ¿Cuántas de ustedes les pasó que lo ignoraron y lo despreciaron en su casa, con su familia? A mí me pasó, hermano. Me pasó con compañeros de trabajo, me ignoraron, me despreciaban. Y esas cosas nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque había sido que Dios estaba con nosotros. Y por eso no es que nos despreciaban a nosotros como personas, lo estaban despreciando a Jesucristo en nuestra vida. Porque a donde estemos parados, primero está Cristo y después estamos nosotros. El Padre ve a Cristo y nosotros somos los que representamos a Cristo en la tierra. Por eso, qué hermoso es saber que Dios está escuchando todas las cosas, todo lo que nosotros hablamos, aún nosotros con voz de pato, no sé cómo es. Dios también está escuchando. O sea, nosotros no podemos hablar mal de nadie, porque nosotros mismos estamos hablando en contra de Dios. Cuando yo, te digo porque yo hablaba así, de un principio, y Dios me hacía entender que eso me traía consecuencias. Cosas que yo tenía que recibir y no las recibía a causa de lo que yo estaba haciendo. Porque era pecado, era abominación ante los oídos de Dios y ante los ojos del Señor. Y esa palabra, por eso digo que esta palabra es muy fuerte. Porque en realidad los hermanos Aarón y María también estaban celosos. ¿Cuántos están celosos? ¿Hay celosas acá? ¿Sabe que Aarón y María estaban celosos? ¿Por qué? Porque Dios había hablado con Moisés y le dijo que el espíritu de Moisés lo iba a implantar en 70 varones piadosos del pueblo de Dios. 70 hombres separaron lo que cumplían las ordenanzas de Dios, y el espíritu de Moisés fue depositado en estos 70 hombres para profetizar. Entonces había celo también por ahí de María y Aarón, porque ellos no fueron incluidos en los 70. Entonces todos los 70 ancianos, varones de Dios que estaban a la altura, profetizaban y ellos lo miraban, lo escuchaban. Entró celo en su corazón. Por eso a veces en la iglesia, cuando Dios coloca a alguien en un lugar de privilegio, hay celo espiritual. Están celando, diciendo,
hace poquito tiempo ya está en la iglesia sirviendo a Dios. Yo hace años que estoy y no me tienen en cuenta. Porque Dios conoce el corazón de sus hijas y de sus hijos. ¿Quién son fieles con Él? No es que Dios te va a poner en un lugar por el solo hecho de la apariencia. No, Dios ve el corazón de la persona. Si rinde las cualidades, rinde todo lo que Dios quiere para darle un trabajo en un lugar específico dentro de la casa de Dios, dentro del templo. ¿Y qué le parece lo que está sucediendo con alguien que está hablando? Ya la está criticando, ¿no? Le está diciendo, ¿cómo puede ser que ya la levanten, que la unjan, que ungen a una persona de tal manera? Pero es Dios el que unge. Dios es el que aparta a su pueblo, a sus hijos, para que le sirvan en eminencia. Por eso tenemos que saber que cuando Dios te pone en un lugar, tenés que ser una persona responsable, porque lo estás haciendo para Dios, hermano. Cuando uno no cumple lo que Dios te mandó y te puso en un lugar, eso trae consecuencias, trae desánimo, trae desaliento y trae momentos de crisis. ¿Por qué? Porque no está alineado al proyecto de Dios. No está de lo que Dios quiere. No está cumpliendo lo que Dios había puesto en la vida de la persona. Por eso cuando yo estaba leyendo esto, entendí que es Dios que te pone en ese lugar de privilegio. Por eso tenemos que saber que no es el hombre de la casa que te dio esa posibilidad de servirle. Es Dios. Es Dios, porque Dios es el que nos levanta, porque estamos viendo de que Dios está moviendo nuestra vida, nos da fortaleza, nos activa. Quiere decir que Dios está preparando nuestro corazón para que estemos en un lugar superior donde quiere Dios que estemos. Vamos al libro de Número en 11, 24 y 25. Dice la palabra, Número 11, 24 y 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Eso era el celo que ellos tenían. Dios sabía y escuchaba que ellos estaban hablando del ungido de Dios. Y Dios no les dio nada. Y sigue diciendo la palabra. Dice la palabra en el 2. Y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Encima todos decían eso. ¿Cómo? ¿Y nosotros que estamos pintados acá? Habla solamente con Moisés. Y nosotros somos los que estamos al lado de Moisés. Y no nos tiene en cuenta Dios. Estaban enojados. Se levantaron contra Dios. Y mire, es tremendo lo que dice. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Ellos murmuraron diciendo, habla con Moisés y con nosotros no somos nada. No solo había celo, sino que había como una ira en ellos. En su corazón ya había una ira. No. Estaban enojados con el Señor. Y sigue diciendo la palabra. En el 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Dios dio la orden a los tres, a Moisés, a Aarón
y a María que salieran afuera. Dios se había enojado tanto porque Dios no puede soportar el pecado de sus hijos. Porque Dios nos dio la palabra. Dios nos enseña todo el tiempo cómo debemos comportarnos para estar alineados al plan de Dios en nuestra vida. Si nosotros no ponemos por obra eso, Dios se aira. Y todo lo que nosotros estamos pidiendo no nos da. Porque Dios cierra la mano cuando nosotros no estamos obedeciendo. Cuando nosotros no ponemos por obra lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque no es lo mismo un alma nueva a la casa de Dios que un hombre como un ministro o una ministra de Dios que ya está sirviendo en la presencia de Dios. Ya no podemos hacer cosas del mundo. Porque Dios nos apartó para Él. Él es celoso. Ya no podemos hacer. Yo le pedía perdón al Señor y le decía, Señor, de verdad que ahora entiendo. Porque ya nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué tenemos que estar haciendo cosas que hacíamos antes? Porque eso está mirando Dios. Y eso está escuchando. ¿Cómo estamos alegres, contentos, adorando las cosas del mundo? Y eso es lo que me llegó mucho, esa palabra. Vamos al libro de Segunda de Pedro 3:10. Dios se había irado tanto y salió de repente los sacó afuera a los tres porque quería hablar con ellos. Públicamente Dios quería hablar con ellos. Y mire lo que dice en Segunda de Pedro 3:10. ¿Quién puede hablar? A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? En voz alta. Gloria a Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Eso va a suceder, hermano. La ira de Dios está a punto de acontecer en la tierra. Eso es lo que está hablando Dios. De repente, Dios se enojó con María, con Aarón, y los sacó afuera. La ira de Dios viene por a todo aquello que conociendo la palabra no pusieron por obra. La ira de Dios está latente. La ira de Dios, eso va a acontecer en el mundo entero. En el 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Fíjese, la nube de Jehová se puso en la posición en el tabernáculo, en la puerta, y los llamó a ellos dos. Acá viene el juicio. Acá viene el juicio para Aarón y María. ¿Por qué? Porque ellos murmuraban entre hermanos, haciendo y diciendo cosas que no tenían que decir de lo que Moisés estaba haciendo para Dios. Porque ellos querían ser igual que Moisés. Ellos sentían celo, eran como que se sentía despreciado. Y dice la palabra, en el 6 dice, y él les dijo, oí ahora mis palabras. Le dice Dios a Aarón y a María. Aleluya. Cuando hayas entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué está diciendo Dios? El único privilegiado es Moisés, porque Dios hablaba cara a cara con Moisés. En cambio dice la palabra que los profetas solamente iban a recibir palabra para que
por medio de visiones, de sueños, iban a recibir palabra. En cambio, con Moisés, iba a hablar cara a cara con Dios. Mire el lugar, la posición que tiene Moisés. Es estar al lado de Dios. ¿Cuántos anhelan estar al lado de Dios así? Que Dios te hable. ¿Cuánto anhelan? Yo no sé si le conté, pero tuve un encuentro con el Señor. Yo hablé con Él. Hablé con el Señor. Y le puedo asegurar que anhelen, hermano. Oren, piden a Dios. Porque yo siempre le pedí a Dios. Escuchaba testimonio que conocían la voz de Jesús, que había hablado con Dios. Yo decía, Señor, ¿cuándo tendré ese privilegio? El 30 de enero, a las 3:45 de la mañana, yo estuve hablando con el Señor. Y lo vi al Señor, no el rostro, le vi la cabellera hasta los hombros, con una túnica color beige y con sandalia de cuero. Todo eso me mostró el Señor. Y hablaba conmigo con una voz dulce, una voz que no puedo explicar, una voz tan dulce, era amor puro, hermano. Y yo en ese tiempo estaba llorando porque estaba en la presencia misma de Dios. Estaba allí a unos centímetros de mi vida, yo ahí viéndolo. Y el Señor me decía, esta es la casa, la morada para mis hijos. Él estaba con 2 obreros. Y yo miraba, veía los muebles y de repente me dijo, este mueble para que guarden sus calzados, porque yo necesito que sean ordenados. Porque Dios es orden. Y yo miraba. Y de repente vi una vitrina con golosina, que eso le decía a mi esposa. Y había mucha golosina. Y había alfajores blanco y negro. Y yo cuando vi los alfajores, le dije, Señor, ¿puedo comer uno? Él agarró, ¿qué color querés comer? Yo le dije, negro. Y él me extendió la mano y vi el alfajor en la mano y le vi su mano. Me dio el alfajor, lo tomé y comencé a masticar y lo saboreaba. Mi esposa dice que ella estaba despierta y se reía de cómo yo masticaba. Y qué tremendo que es cuando uno tiene ese encuentro con el Señor. Yo por eso les digo, hermano, uno viene a la casa de Dios a recibir palabra. Es Dios, no es cualquier cosa. Y me dijo, hijo, me tengo que ir. Termino de hacer colocar estos 2 portones. Y yo vi, porque yo salí con él afuera y vi. Y me dijo una palabra en hebreo que era, y se me fue ahora la palabra, Aruba. Y yo le dije, Señor, ¿qué quiere decir Aruba? Ciudad deseada, hijo. Ahí me largué a llorar, hermano. Cuando me dijo esa palabra me desperté y vine corriendo a orar ahí. Eran como las 3 de la mañana, cerca de las 4 de la mañana. Me puse a orar, lloraba y mi esposa estaba orando allá y clamaba por todos mis hermanos, por todos ustedes. Les decía, Señor, que vayan a esa ciudad deseada, por sus familias, Señor. Ten misericordia de mi familia, Padre. Yo clamaba, le pedía misericordia, porque la gente... Y sabe que le pregunté, ahora vino a mi memoria y le dije, Señor, ¿por qué el pueblo de Dios está pasando hambre? ¿Por qué el pueblo de Dios está así?
el Señor me dijo, porque no trabajan para mí. Y me quedé asombrado lo que me dijo, porque no trabajan para mí. Porque si trabajaran para mí, yo les pagaría el doble. Y me largué a llorar. Y yo decía, ¿cómo sabe todo Dios? Porque a veces la gente conoce la palabra de Dios y no pone por obra. Eso no es trabajar para Dios. Uno la recibe, atesora en el corazón y no la pone por obra. Eso es ignorar a Dios, tenerlo en poco. Como que yo solamente tengo que ir a adorar a Dios en la iglesia y ya está cumplida mi misión. No, la misión no es esa. La misión es estar en todo tiempo adorando al Rey, al Señor de señores, al Dios Todopoderoso. ¡Adórale! No te canses de adorarle. No te canses porque el Señor viene. No anheles cosas del mundo, anhélalo al Señor. Aleluya. Porque todas las cosas vendrán añadidas cuando uno le adora a Él. Cuando uno hace su voluntad, hermano. Por eso me gozo, porque uno se esfuerza para el Señor. Pero también uno pide para que también todo el pueblo se esfuerce para Dios. Porque Cristo viene. ¿De qué te sirve poner por obra las cosas del mundo si después puedes perder el alma? ¿De qué te sirve perder el tiempo? Tú no sabes, porque Dios habla. Y por la ignorancia de la palabra de Dios, muchos caen en pecado y están allí, angustiados, tristes, desesperados, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están más en las cosas del mundo. Y me venía la palabra y me decía, Señor, como Marta y María. María se preocupaba de escuchar la voz de Dios, mientras que Marta le dijo, Maestro, Señor Jesús, dile a María que me ayude en mi tarea. Pero por eso hay que poner a Dios en primer lugar en todos, hermanos. Se viene el juicio de Dios sobre el mundo entero. Aleluya. Sigue diciendo la palabra. En el 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió sobre ellos, contra ellos, y se fue. Dios le mandó juicio a María y vino la lepra sobre su vida por murmurar contra su propio hermano. No es con su hermano mismo, sino contra Dios primeramente. Murmuró. Y el que le hizo el aguante, vamos a decir, fue Aarón, su propio hermano. Lo escuchaba y decía, tenés razón, María. A nosotros no nos tienen en cuenta, estamos como pintados. No, Dios sabía el corazón de ellos, estaban pecando. Porque Dios no ama al pecado, aborrece, pero quiere que sus hijos no pequen más. Porque trae juicios, trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias. Muchas veces no podemos avanzar, aún estando en la iglesia, dando lo que dice Dios, la siembra, todo, cumplir con algo, pero estamos murmurando afuera y hablamos con gente que no tenemos que hablar. Hay que venir a la fuente. Si algo tenés duda, algo tenés que decirlo cara a cara, como dice el Señor. Yo hablo con Moisés cara a cara. No podés callar ni tampoco murmurar con otro, aún con un hermano o una hermana en Cristo, porque estás murmurando contra Dios. Y eso trae consecuencias.
Aleluya. En el 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La murmuración o el chisme es contagioso y trae consecuencias. Hermano, es muy contagioso el chisme dentro del pueblo de Dios, porque el enemigo opera para que pequen y no reciban las bendiciones del Padre. Por eso muchas veces vemos que el pueblo está desanimado, desalentado, porque le falta esto, porque le falta aquello, pero están haciendo la voluntad de Dios, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, viene por una iglesia santa, y sin santidad, hermano, nadie verá a Dios, se va a quedar para el juicio. Hermano, fue tremendo como Dios me habló con esta palabra. Aleluya. Y dijo Aarón a Moisés, pidiéndole por favor, oraba a su propio hermano y le decía, orando, Señor mío, no pongas ahora sobre nuestros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahí se dieron cuenta que Dios no estaba de acuerdo con lo que ellos hablaban en contra de su propio hermano de Moisés. Porque Aarón, su hermano, la vio a María, su hermana, leprosa. No sé si alguna vez vieron a un leproso. Es terrible, hermano, esa enfermedad. Y ahí Aarón, su hermano, tuvo misericordia en su corazón y se dio cuenta que pecaron, porque Dios lo había escuchado. Dios escucha todas las cosas, hermano. Como clamamos, como también murmurando. Dios está atento con sus oídos. No es que nosotros nadie nos escucha. No, pero acá nadie va a escuchar. Dios está ahí. Dios está escuchando. Dios controla nuestra vida. Porque nuestro Padre quiere que seamos personas fieles. Que seamos llenos del amor de Dios para dar amor. ¿Por qué tenemos que hablar cosas que a nosotros no nos corresponden? Esos son obras del mismo diablo, que nos hace decir cosas para pecar, para que las consecuencias vengan sobre nosotros, para que el amor de Dios se aparte, se enoje. La palabra es clara. Aarón había reconocido que habían estado pecando. Y le dijo en el 12, no quede en ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Un recién nacido, hermano, que muere en el vientre de esa madre. Cuando nace blanco, morado y con la piel reseca. Su carne ya se transforma en como una gelatina. Eso es lo que tenía María. Así estaba el cuerpo de María. Por eso su hermano Aarón se arrepintió. Pero el que no se arrepintió fue María. Ella tenía que haber dicho, por culpa mía, porque yo fui el que hablé contra mi hermano Moisés y me causó esta consecuencia. No, ella se quedó muda, no dijo nada. Se veía atormentada de la manera como estaba leprosa. Aarón fue el que habló con su hermano Moisés de pedirle que hable con Dios, porque Moisés hablaba con Dios. Y mire lo que pasó. Acá en el 14 dice, en el 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová después que habló con Aarón su hermano, diciendo, a Dios le decía, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Ahora, dijo, como Moisés, como que quería torcerle la mano a Dios.
ahora. Y sigue diciendo la palabra. Mire lo que responde Dios. Preste atención lo que dice su palabra. Respondió Jehová a Moisés, a su siervo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios estaba hablando que una hija de Dios escupió el rostro del Señor. Tremendo. Por eso Dios le respondió así. Voy a repetir. Respondió Jehová a Moisés su siervo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces ahí sentenció Dios el juicio y dijo: sea echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Moisés le pidió por favor que la sanara ahora, pero Dios no puede quebrantar el señorío de Dios. No es que la sanó ahora, sino que dijo: por 7 días va a padecer, va a sufrir. Ese es el juicio de Dios. ¿Tuvo misericordia? Sí, porque tenía que haber muerto. Porque antiguamente Dios, cuando desobedecían, eran apedreados, eran muertos. Pero hoy nosotros vivimos el tiempo de la gracia. Dios ve todas nuestras consecuencias por causa de lo que no estamos cumpliendo con el Señor. Tomamos en poco las cosas de Dios. Es que son pocos y la palabra de Dios se está cumpliendo, donde dice que el amor de muchos se enfriará. Y eso ocurre hoy. Lo estamos viviendo. La iglesia tenía que estar llena. Nosotros hace 9 años que estamos acá. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios. Quieren seguir haciendo las cosas del mundo, compartir con el mundo. Y dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Dios es santo. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Y cierro con esta palabra. Después el pueblo partió a Serón y acamparon en el desierto de Parán. Después que se cumplieron los 7 días de María, se volvió a integrar otra vez a la congregación. Pero ya vino con otra mentalidad. La pasó mal. Y a veces el pueblo de Dios está pasándola mal, justamente porque no obedece a Dios. No entiende la palabra de Dios. Cuando uno no entiende la palabra de Dios, el enemigo aprovecha la ignorancia de la palabra de Dios para caer en pecado. Es tremendo. Por eso tenemos que venir a la iglesia expectante a recibir de Dios. A aprender a vivir como Dios quiere. Poner por obra lo que Dios nos dio para que seamos voceros de su palabra. Hoy en este tiempo las almas se están perdiendo. Hay mucha gente que conoce la palabra y no está hablando de Dios. No está hablando lo que Dios quiere. Dios va a pedir cuenta. Hasta acá me dio el Señor. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar pasando al servicio de la cena del Señor. Es hermoso.